Todos. Así es, estamos con Thaís para hablar, ¿cómo estás, Thaís? Hola, ¿cómo estás? Para hablar de qué impacto tiene lo que consumimos. Así es, sobre todo lo que comemos, porque como bien sabés, si ustedes estuvieron sobre todo ayer conversando en el programa en virtud de lo que pasó, ¿no? En la rural. Y a mí desde el punto de vista ambiental me pasaba que vi en muchos medios, ¿no? El titular esto de, bueno, veganos versus carnívoros, y me parece que hay diferentes argumentos vinculados con el veganismo. Por un lado está la cuestión de el pensar en el otro ser, ¿no? Que es una cuestión más quizás desde el argumento sentimental, ético o moral, y por otro lado, que me parece que es el debate ahí que todavía no se dio y que se tiene que dar, que tiene que ver con justamente cuál es el impacto ambiental de lo que comemos y entender por qué en el mundo la recomendación de distintos informes científicos y también el interés sobre todo de las generaciones más jóvenes está en esto de seguir dietas más basadas en vegetales y menos en el consumo de carne. No necesariamente yendo al extremo del veganismo, pero sino decir esto de, bueno, reducir el consumo de carne por el impacto que esto tiene en el ambiente, ¿sí? Eso era un poco el tema que yo hoy quería como proponerles de dialogar, para que la reflexión vaya mucho más allá, porque en un país como Argentina siempre es difícil hablar, ¿no? De el impacto que tiene la carne, en Argentina y en el mundo, porque por ejemplo, estaba chequeando recién el último ranking que se dio, Estados Unidos lidera, ¿no? Es uno de los países que más consumo de carne roja tiene, y es siempre difícil hablar de esto porque toca a el cambio ese cotidiano que nosotros mismos podemos hacer, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático y decimos, bueno, las emisiones que se generan y hay que transformar el sistema energético, uno eso lo deposita más en, bueno, es a nivel político. Ahora, cuando hablamos de cómo impacta nuestro plato de comida diario, ahí sí implica de nosotros un cambio, ¿no? Mayor. A principios de este año, Naciones Unidas presentó un informe elaborado por distintos científicos en el cual se hacía esta pregunta de si es posible alimentar a 10.000 millones de personas sin arruinar más el ambiente. ¿Y por qué esta cifra? Porque es el estimativo de cuántas personas vamos a ser en el mundo en el 2050. ¿Cuál piensan que es la respuesta? Tipo, positiva, negativa a eso. ¿Es posible? Y bueno, algo van a tener que comer. O sea, ya es algo van a tener que comer. Así es, la respuesta pareciera ser sí. Bien, ¿y dónde estaría ahí la clave? Digamos, es posible, pero con dos cuestiones: productos más saludables, más sostenibles, y dietas, sí, que sean más saludables. Y cuando digo saludable tiene que ver también con, por ejemplo, reducir el consumo de alimentos procesados, elegir productos elaborados localmente, sí, con ese tipo de estrategias. Y ahí sí se decía en reducir por lo menos el 50% el consumo de carne, sí, para reducir justamente las emisiones. Y ahí tenemos, por ejemplo, una placa con algunos números. Esta es la proyección que se hace desde Naciones Unidas, que para 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas en todo el mundo, y por lo tanto una de las necesidades, sí, que se esbozaba hacer es esto de reducir en un 50% el consumo de carne. Más recientemente en Suecia, en un foro también donde se debate sobre alimentación, se llegó a la conclusión de que hay como dos caras, ¿no?, de una misma moneda. Por un lado, la carne roja presentándose como el mal de todos los males, pero por otro lado, cómo se hace también para que dietas basadas en vegetales sean de producción sostenible y eficiente y de la cantidad necesaria, y que sean también atractivas para el consumidor. Porque eso es lo que termina pasando después, cómo se llega, ¿no?, para que la gente reemplace algo que le gusta por otra cosa, quizás por una necesidad ambiental. Por eso es que también ahí estamos viendo que aparecen esto, que lo conversamos acá, estas, por ejemplo, hamburguesas que parecen como hamburguesas de carne, pero en realidad están hechas a base de vegetales. Y saben igual, ¿no? Justo ayer vi en Twitter una conversación entre una periodista de consumo y un tutero, básicamente, y que le decía eso, que había ido a un restaurante, no sé si en Estados Unidos, y que habían pedido una de cada una y que pensaron que les habían traído mal el pedido porque eran la misma, tenían el mismo sabor. Sí, hay una de estas nuevas hamburguesas basadas, como ellos dicen, plant-based, ¿no?, basada justamente en vegetales, que lo que buscaron es químicamente sacaron las diferentes características de una hamburguesa de carne, y entonces en color, en sabor, en olor, vos
te genera los mismos sentidos que una hamburguesa de carne. Por ejemplo, el jugo lo habían hecho con remolacha, como para entender un poco las alternativas a las cuales se trató de llegar a esa composición, ¿no?, química. Lo que hay que entender en líneas generales, y tenemos otra placa respecto de lo que son los impactos y que tiene el sistema alimentario a nivel general, sí, que todo el sistema alimentario, incluyendo vegetales, carne, productos, ¿no?, lácteos, derivados, y de todo el proceso desde que se produce hasta que después se transporta para que llegue al supermercado, estamos hablando de 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo al año. O sea, tiene un impacto. Elijamos lo que elijamos, tiene un impacto. Ahora, ¿qué es lo que tiene más impacto de todo eso desde el punto de vista también de las emisiones? El ganado a nivel mundial representa el 14.5% de emisiones globales. Es incluso, genera más emisiones que otro tipo de cortes, ¿no?, de carnes derivados de otros animales. Por eso es que incluso desde la ciencia se está recomendando esto de reducir por lo menos el consumo de carne. ¿El consumo de carne roja o el consumo, por ejemplo, qué pasa con el pescado, qué pasa con el pollo, qué pasa con el cerdo? Sí, bueno, el consumo sobre todo de carne roja, ¿sí? Principalmente lo que más impacto tiene está relacionado con la vaca, y por eso también no es solo carne, sino también los productos lácteos derivados de la vaca. Después, obviamente, como yo mencioné, todo el sistema alimenticio tiene un impacto. En el caso, por ejemplo, de los vegetales, hay que ver qué pasa con la agricultura, si es intensiva o no, cómo se respetan los procesos naturales. En el caso de la pescadería también, porque hay pesca intensiva, que eso no permite, ¿no?, la reproducción y la regeneración propia del ciclo. Entonces, en todo hay un impacto. Lo que acá se ve es, en función de diferentes informes y diferentes estadísticas, bueno, cuál es el que genera más emisiones. Y en este caso estaríamos hablando, como veíamos recién en la placa, del ganado. Tenemos otra placa de entender justamente dentro de la industria de la carne por qué, digamos, es que se genera tanto impacto desde el punto de vista del ambiente. Degradación y deforestación. Vos acá pensá que en el mundo sí se está cultivando para alimentar ganado, ¿sí? O sea, el impacto es doble, no es que se cultiva para que directamente eso vaya a nuestro plato, sino que se cultiva para alimentar al animal. En algunos casos se aplican prácticas, por ejemplo, de no usar un cultivo original, sino de usar restos, ¿sí?, del proceso de producción como una alternativa. En segundo lugar, representa muchísimo consumo, no solo de tierra justamente para el cultivo de cómo se alimenta al ganado, sino también de energía. Toda la maquinaria de toda la industria, el transporte del proceso, eso depende, digamos, de la quema de combustibles fósiles. De agua también, la huella hídrica de todo, digamos, la producción de carne, solo para decirte, según las últimas cifras de FAO, de lo que representa. Para 1 kilo de granos se necesitan 1.500 litros de agua en todo su proceso de producción. Para 1 kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua, ¿sí? O sea, la huella hídrica también es muy alta. Y por último, el tema de las emisiones de carbono y metano. Carbono, por todo lo que implica el proceso de producción, y metano, porque como bien sabemos, por el sistema digestivo de las vacas, eliminan, ¿sí?, este gas a través de lo que son las flatulencias, vamos a decirle, o de los eructos también, y este gas es uno también de los principales contribuyentes a lo que es el cambio climático. Está bien, ahora, disminuimos el consumo de carne. Perdóname, o sea, lo voy a decir una brutalidad, la vaca sigue viva, o sea, la flatulencia de la vaca viva no va a seguir contaminando el medio ambiente. O sea, también hay una cuestión de donde, ¿por qué la flatulencia de la vaca que va a morir? Pero habría menos vacas, ¿o no? No, porque si hay menos consumo. Si hay menos consumo, no hay más vacas. No, pero me parece que la industria se reduce. Claro, ¿cierto? Sí, pero producirían menos vacas. Claro. Sí, bueno, pero que la vaca, ¿sabes qué? No todos vamos a comer más. No se tiene más pedo la vaca, o sea. No, pero quizás, me parece que lo que apunta también, vos corregime, es que también se sobreproduce la reproducción de esos animales que después comemos por la cantidad
que se consume en la mesa de los argentinos. Me parece que ahí en el mundo, hablemos a nivel global. O en el mundo. Hagámoslo global. El adjetivo es, digamos, intensivo. Así como también se practica agricultura intensiva, digo, acá también tenemos el problema de el avance, ¿no? De lo que es la producción de soja de una manera muy intensiva. Todo eso siempre rompe, ¿no? con equilibrios naturales. Sí. Imagínense la típica imagen que muchas veces se ve en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Esa producción intensiva de vacas hacinadas, ¿no? En donde se busca, exacto, donde se busca producir todo el tiempo. Hay técnicas que ya se aplican respecto de cómo capturar ese metano, en donde es una imagen en donde, por ejemplo, se puede ver una vaca con una suerte como de mochila, ¿no? Y se le captura ese metano, que después se continúa con todo ese proceso para que no termine siendo liberado a la atmósfera. Por acá de lo que se tiene es que se logren sistemas más equilibrados. Claro, el impacto es el mío. O sea, va a haber impacto de todas formas. Sí, pero se va a reducir notablemente. Si se reduce el consumo de carne, también se va a evitar esa intensidad, ¿no? Que ya tiene el sistema con tal de producir y abastecer justamente a un mercado que consume cada vez más. ¿Se redujo el consumo de carne o no? Depende de las regiones y depende de las estadísticas. Según lo que salió este año de cuáles son los países que más consumen, están Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, justamente. Estados Unidos y Argentina superan lo que son los 100 kilos de carne anual por persona, y si vamos al otro extremo, India, sí, menos de 4 kilos por persona. Generalmente los países con más índices de pobreza o menos índices de desarrollo son los que tienen menores cifras respecto de lo que es el consumo de carne. Lo que sí te diría que me parece positivo es qué es lo que está pasando con las nuevas generaciones, que sí son las que están viendo esta cuestión de cuál es el impacto que genera lo que consumo y por lo tanto tomo medidas respecto de eso. Y de hecho fue acá, en Argentina, viste que hay todo un movimiento global de jóvenes manifestándose, exigiendo a los líderes acciones más ambiciosas frente al cambio climático. Me llamó la atención que en las movilizaciones que hubo acá en Argentina, esta era una de las causas que defendían los jóvenes, y no es casual en un país, ¿no?, como Argentina, que quizás uno lo ve como el país... El líder de la carne. Exacto, el país del asado, que los jóvenes estén tomando ya esas decisiones, y es algo que imagino que o puede ser debate en la casa de todos, ¿no? Sí. Pero que me parece es interesante entender, bueno, cuáles son las cifras o qué es de lo que se está hablando, ¿no? Desde el punto de vista de los científicos, y entender también que hay un motivo detrás respecto de poder actuar frente a cambio climático. Hace falta mucha conciencia, y con esto te doy un ejemplo. Yo he ido a un montón de congresos sobre cambio climático y el menú es todo de carne. Ah, ¿se ¿en entiende? serio? O sea, esa incongruencia. No, explícame eso. Sí, ¿Y por qué? y yo me quedo como, bueno, tengo una opción vegetariana, mientras que por otra parte hay otros eventos en donde justamente dicen, estamos debatiendo el cambio climático, lo mínimo que tenemos que hacer es dar el ejemplo. ¿Y no ahí se quejan? Y siempre hay quejas, sobre todo en las redes sociales. Yo soy una de ellas, pero claro, pero es sí. una contradicción Claro. imperdonable. Sí, por eso te digo, es que es importante esto de cómo se implementa, ¿no?, todo este conocimiento que hay, y que ya te digo, me parece que todavía es difícil de implementarlo, ¿no? Y todavía presta debate porque implica también de nuestra decisión diaria de decir, bueno, ¿qué como en función también del impacto que genera? Y en función también de la disponibilidad de cada país. De comer carne? Desde muy chica. Muy. Primero carne roja, primero fue por gusto, que ¿No te gustaba? le decía a mi mamá que no me gustaba, y después ya lo sostuve por convicción. conocimiento también, sí, de toda esta información. Y fue paulatino, después fue el pollo. ¿Fue fácil reemplazarla? Sí. Sí, en eso, ahí lo que es importante también me parece es el seguimiento médico, Por ¿no? eso, clínicamente. Exacto, de no decir, bueno, dejo de comer de un día para otro, me parece que también es importante, es la salud de uno. También ahí, valga decir de que no todos los médicos son muy amigables, ¿no?, de tener una dieta sin carne, pero por eso también es importante encontrar el profesional que entienda que es la decisión de uno. Sobre todo cuando sos y ahí chica, evaluarlo. ¿no? Sí. O adolescente. Claro, etapa de crecimiento, ¿no? Pero Claro. hace poco me pasó en un grupo de WhatsApp, que somos todas mujeres vinculadas con sustentabilidad, algunas ya con hijos, cómo están empezando esto de criar sin consumo de carne y las recomendaciones respecto de con qué médico hablar. Digo, vamos a ver en unos
años una primera generación, ¿no? De los que hoy son bebés, y ahí se verán cuáles son las consecuencias también, no solo del impacto ambiental, sino de la salud, ¿no? Porque hay distintos informes también que hablan de cuál es el impacto negativo en la salud que tiene un consumo excesivo de carne. Acá en Argentina se come y se come mucha carne, ¿no? Y hay que ver qué pasa con el resto de la dieta. Porque como bien decían esto de lo de Naciones Unidas, no tiene que ver únicamente con carne vegetales, tiene también que ver con menos azúcares, menos alimentos procesados. Otro de los grandes problemas que hay en la industria alimenticia es, por ejemplo, las pérdidas y los desperdicios. Se tira mucha comida en el proceso de producción y se tira también en la casa, en lo cotidiano, no se aprovechan las sobras y eso también tiene sus consecuencias ambientales, además de que hay toda una pérdida, ¿no? Ineficacia de los recursos que se han utilizado para que esa comida llegue al plato de la mesa, con lo cual definitivamente la alimentación tiene un impacto y me parece que acá lo importante es empezar a ver, bueno, cuál es nuestra decisión cotidiana, ¿no? En función de eso. ¿Vas a comer un poco menos de carne o...? No, si no, a lo que voy es sí, a ver, no, la decisión mía pesa poco y nada. No, porque la verdad es que, Thaís, digo, habrá que encontrar una vuelta, digo, ante un menor impacto. A mí lo que me parece es que hay cosas que son equilibradas, y ante un menor impacto, está bien, con el tema de la alimentación, atacamos el tema de la alimentación. Atacamos el tema del petróleo también, atacamos el tema de otro tipo de contaminaciones también. Entonces, ayer, por ejemplo, los chicos que venían, algo que me llamó la atención, pero como no tenía números, uno de los chicos vinculaba el cáncer de colon con el consumo de carne. A mí me pareció un poco excesivo, pero como no tengo el dato, yo no podía, y aparte era la cuestión de lo que venimos a charlar era otra, era visibilizar una agresión que habían tenido y una postura. Pero es frecuente esa... Pero entonces, viste, el vínculo del consumo de carne con el cáncer de colon. Bueno, pero a mí me pareció un poco excesivo. Bueno, no, pero se escucha mucho. Claro, entonces digo... Me parecería quisiera tener, pero bueno, no era ayer, envido, falta envido. Sí. Era una cuestión de decir, bueno, lo decís vos, digo, supongo que debes estar informado, yo no lo estoy. Entonces decir, bueno, ahí el cambio climático y las acciones van más allá de si yo como un bife de chorizo menos o uno más. No. Porque, pero está bien, Thaís, yo voy al supermercado chino y la comida vegana me sale un huevo de guita. Entonces, bueno, sí, hay cuestión de rangos de la capa social, en donde yo le puedo explicar a alguien que apenas llega a fin de mes que tal vez lo único que tiene es tirar un azotillo a una olla para hacerse un guiso, decirle, no, ¿sabés que la vaca se tira pedos y nos vamos a morir todos en 2050? Entonces, ¿por qué no te comes una hamburguesa vegana? Y va a comerse una hamburguesa vegana y te la dan por la nuca, la hamburguesa vegana. Perdóname, la leche de coco, la leche de almendra sale 180 mangos y la martona 35. Sí. Entonces yo te digo, ¿sabés qué? Está todo bien, yo en 2050 voy a estar huesos, ni siquiera piel y hueso, voy a estar dentro sobre todo de madera. Entonces digo, mirá, bancá que hay momentos en donde... Está buenísimo, es válido, o sea, dijiste muchas cosas y es válido y es cierto. Primero, en relación con lo que vos decís de lo de petróleo y eso, ahí sí tenemos lo del Acuerdo de París. Solo como para ir tomando diferentes de los temas que vos mencionaste. El Acuerdo de París, que justamente lo que busca en forma brutal, lo digo, tampoco lo digo con demasiado conocimiento, me cuelgo de lo que vos nos contás. Claro, yo creo que así como hace muchos años nadie quería tocar el tema de, bueno, qué está pasando con la explotación de combustibles fósiles con el petróleo, después ahora eso ya está sobre la mesa, ¿no? Y esa transición energética es a lo que se apunta que se llegue para reducir las emisiones y que por lo tanto el aumento de la temperatura de la Tierra no supere determinado límite para fines de siglo. Ahora, después lo que vos mencionás también es cierto. ¿Qué pasa con cómo hacemos que estos cambios que son necesarios en función de actuar frente al cambio climático sean inclusivos y sean para todos? Porque obviamente, como vos bien decís, una dieta vegana, hoy por lo menos acá, termina siendo
moda, por así decirlo. Hay restaurantes, ¿no?, en algunos barrios quizás más turísticos o de otro nivel socioeconómico, y es importante que esto empiece a llegar con ofertas más variadas de precios para todos. Pasa lo mismo con la comida orgánica, en donde ahora se empiezan a encontrar algunos productos con un precio más competitivo. Porque si no es carísimo. Exacto, también. Hace unos años era muy caro y me parece que todos tienen que tener la posibilidad, ¿no?, de acceder a productos que sean más saludables y generen todo menos es muy impacto. altruista, todo, y tiene un altruismo. El animal es algo, uno de los muchachos, el tutor, si no me equivoco, decía, el debate está puesto en si un animal es algo o alguien. Recién Lidia decía, el animal sabe diferenciar qué es lo bueno de lo malo. Bueno, el oso me ve y me come. O sea, no va a pensar demasiado. El oso me agarra con hambre. Si es vegano no te come. Claro, digo, soy brutal e ignorante, está claro. Ese es el argumento igual, me parece a mí, más moral y ético, ¿no? Por eso yo hoy quería traer más qué es lo que pasa con el impacto. Y bien, como vos decís, decir una cifra, por decir una cifra no me parece bien. Yo hoy las que busqué, digamos, eran de organismos, eran recientes sobre el tema, y me parece que también está bueno ver qué es lo que dice la ciencia en toda esta cuestión, ¿no? Y tener cifras concretas, porque decir, no, bueno, sí, la vaca emite más, pero no tenemos concretamente cuánto se emite por producción de ganado vacuno, por producción de pollo o por producción de vegetales. Me parece que ahí también es como la seriedad, pero me parece que es un tema abierto y es un tema que tiene que empezar, ¿no?, a surgir, y no que quede la cuestión en, bueno, veganos, carnívoros y nada más, sino que es necesario, y es también lo que ya se está empezando a debatir en el mundo. Pero coincido con vos en que todos estos cambios necesarios tienen que ser más inclusivos, que no puede ser que sean únicamente para personas con un determinado nivel socioeconómico y que el resto no pueda acceder, ¿no?, a esos productos. Gracias, Thaís. Muchas gracias. Vamos a un corte. Corte. Y ya cuando volvemos nos metemos en la sopa.